exponer la parte relativa a las diversas interpretaciones de distintos autores, por tanto, sobre ese periodo. Quiero también señalar que el estudio, la relectura del libro El capitalismo tardío y de otros textos de la época huelen o suenan a mucha nostalgia para aquellos que como estudiantes, algunos como profesores, diría yo en los 60s, 70s y todavía 80s, leímos, estudiamos algunos de los autores y textos que voy a señalar. Es nostálgico siempre el recuerdo, en este caso de la obra del capitalismo tardío, y como se darán cuenta, de otras obras que interpretaron el capitalismo de posguerra. El capitalismo tardío, el libro de Ernest Mandel, es una explicación marxista de las causas del largo ciclo de rápido crecimiento que experimentó la economía capitalista internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Este, dice Mandel, es uno de los propósitos de su investigación. Enseguida, el autor señala que el auge de la economía capitalista sorprendió tanto a los economistas marxistas como a los no marxistas. Son las primeras líneas del prefacio de su libro. Para fines de los años 60, e incluso desde la mitad de esa década, señalo yo, no había tal sorpresa, con la probable excepción de algunos marxistas radicales, que desde siempre y particularmente desde la Gran Depresión de los años 30, esperaban, yo diría esperan, el derrumbe del sistema y no comprendían, y es posible que no comprendan ni acepten, la posibilidad de que el capitalismo pueda lograr tasas de crecimiento y de prosperidad social. Mandel fue uno de los primeros marxistas que percibió y reconoció la prosperidad capitalista de posguerra. En un artículo temprano de 1964, señaló los 10 años comprendidos entre 1955 y el 64, probablemente serán considerados por los historiadores como el periodo de apogeo del neocapitalismo. En Europa Occidental y en Japón, seguía el autor, el crecimiento económico y la prosperidad que se ha experimentado ha tenido un ritmo desconocido aún antes de la Primera Guerra Mundial. En este artículo del 64, Ernest Mandel llama neocapitalismo a esa etapa de posguerra que posteriormente le llamará capitalismo tardío, por cierto, sin lograr finalmente acuñar un concepto que le fuera satisfactorio, así reconoció. Una línea después, en este artículo del 64, después de fundamentar el crecimiento del comercio internacional que según Mandel había roto todos los precedentes y de contrastar el auge de los países industrializados con la situación de los subdesarrollados, los únicos que en aquel momento constituían, decía Mandel, la mancha negra de tan brillante panorama, Mandel tuvo que advertir a los probables críticos que, textual, no es necesario ser un apologista del capitalismo para reconocer los hechos de la realidad, a saber que el sistema ha presenciado en la mayor parte de los países industrializados una tasa de crecimiento excepcionalmente alta durante la década pasada. Otro marxista inglés constataba un poco después una realidad de un elevado nivel de empleo, de crecimiento económico rápido, de estabilidad monetaria, y la consideraba la cosa normal en el capitalismo occidental.
Afirmaba este autor marxista inglés llamado Michel Quidro que la mitad de la población trabajadora no había conocido otra cosa que ese crecimiento, esa estabilidad y ese elevado nivel de empleo. Habían pasado, digo, recordando textos, más de 20 años desde que Joseph Stender, en el año 52, analizó el capitalismo de Estados Unidos y su conclusión rotunda fue que había logrado la madurez y que se encontraba en estancamiento económico y esta sería su tendencia para los próximos años. En 20 años, e incluso en menos años, el crecimiento económico de Estados Unidos, de Europa y de Japón, así como la prosperidad social y una mejor distribución del ingreso, habían sorprendido efectivamente a algunos marxistas y a algunos teóricos burgueses. Joseph Stender es un ejemplo de aquellos que no esperaban dicha evolución. Para la década de los 60 se había superado la encrucijada de la década de los 50 para el capitalismo occidental. Es decir, la Gran Depresión con deflación y el ascenso del campo socialista soviético y la posibilidad de una guerra atómica. Yo deduzco de la lectura de esos autores intérpretes del capitalismo de posguerra esta encrucijada. De ellos extraigo justamente esta encrucijada en el sentido de que esperaban una segunda gran depresión y temían, por supuesto, los gobernantes, el Estado, el avance del socialismo soviético y la población temía una guerra atómica. El crecimiento de la Unión Soviética y su capacidad armamentista nuclear continuaría unos años más, pero ya no se temía en los 60 la segunda gran depresión. Se había conjurado uno de los dos peligros. El otro, el éxito de la URSS en los 60 y el temor de la guerra atómica servía como una fuerte presión para lograr el crecimiento, el interés inmediato de los capitalistas y el bienestar de los trabajadores de los países capitalistas desarrollados. Para el primer caso, es decir, el crecimiento económico y el beneficio de los capitalistas, surgió la tesis explicativa del papel fundamental de la economía armamentista en tiempos de la Guerra Fría. Se había aprendido una lección de la Segunda Guerra Mundial. La depresión, decía un autor marxista, Joseph M. Gilman, acabó principalmente gracias al aumento de los gastos militares. No era el único que reconocía el papel de los gastos militares para el fin de la Gran Depresión de los 30. Otros autores de tinte keynesiano reivindicaron el gasto militar para acabar con las depresiones. Se preguntaba Joseph M. Gilman si dicha experiencia podía aplicarse en tiempo de paz. Él y otros autores preguntaban si se podía evitar la crisis de sobreproducción y de desempleo. ¿Se podía mantener una estabilidad y una moderada expansión? Quidro respondió que se requería un factor de compensación que le llamó presupuesto permanente de armamento. Era la canalización de una parte del capital a actividades que no produjeran mercancías que abarrotaran el mercado. La fundamentación de Quidro era la siguiente: en la medida en que se ha gravado con impuestos el capital, con el fin de cubrir los gastos en armamento, se ve privado de los recursos que podría en otro caso encauzar hacia nuevas inversiones. El gasto en armamento, según Quidro, era una adición neta al mercado de bienes y un producto final que rápidamente se consume, por supuesto se destruye. Se crearía con la industria armamentista
con el gasto público en la industria armamentista, crecimiento económico, empleo, demanda efectiva. Se elevarían las ganancias y a la vez sería, según Kidron, un factor contrarrestante de la llamada caída tendencial de la tasa de ganancia. Pregunto, ¿cómo puede contrarrestarse la caída de la tasa de ganancia? Kidron lo explica a partir de la teorización de Bourdieu en un trabajo de 1907 y de Piero Sraffa de 1963, el trabajo clásico sraffiano, producción de mercancías por medio de mercancías, quien presenta la siguiente tesis. Dice Piero Sraffa: los productos de lujo que no se emplean ni como instrumento de producción ni como artículo de subsistencia en la producción de otros, no son parte determinante del sistema, no afectan la relación entre los precios de los demás productos, como tampoco alteran la tasa de beneficios. Siguiendo esta tesis de Piero Sraffa de Bourdieu, Kidron acomoda como bienes de lujo el armamento, es decir, llamado tercer sector, que en ninguna circunstancia puede entrar en la producción de otros bienes económicos. Y dice Kidron, desde el punto de vista del sistema, es el elemento compensador, se traduce como contrarrestante, clave de la tendencia de la tasa de beneficios a decrecer. Se teorizaba el desarrollo de la industria armamentista como factor del crecimiento económico, sin llegar a la sobreproducción de mercancías y sin la caída tendencial de la tasa de ganancia, y por tanto se evitaba la crisis. En los años 60 se va a combinar la teorización del marxismo y el keynesianismo. Esta es una expresión. Por otro lado, y también desde el marxismo, pero con diferencias con el autor citado, Baran y Sweezy, en el texto clásico de los 60, que estudiamos en los 70, el del capitalismo monopolista, explican que el rasgo característico del capitalismo monopolista era la tendencia creciente del excedente económico. El excedente económico, en pocas palabras, era el ahorro, las utilidades de los capitalistas, que obtenían las grandes empresas, que por cierto, por su papel monopólico, oligopólico, eran autosuficientes en fondos financieros y de alguna manera autónomas del sistema bancario. Otro rasgo más, según Baran y Sweezy, en la época de la posguerra. El problema del capitalismo monopolista no era la tendencia decreciente, la tasa de ganancia. Esa era una tesis marxiana que correspondía perfectamente a la libre competencia. Ahora el problema, según Baran y Sweezy, era la tendencia creciente del excedente. Y, segundo problema, la absorción de ese excedente económico. Estos marxistas señalaron que el problema para el capitalismo monopolista no era si estimulaba o no la demanda. Señalaban tajantemente, el capitalismo monopolista debe impulsar la demanda efectiva so pena de muerte. Lo normal del capitalismo monopolista es que se produce menos de lo que permite la capacidad de producción. El sistema no creaba suficiente demanda efectiva. Seguían definiendo rasgos del capitalismo monopolista. Es un sistema contradictorio que tiende a crear aún más excedentes y, sin embargo, es incapaz de proporcionar el consumo e inversión suficiente para la absorción de los excedentes crecientes y, por lo tanto, para el funcionamiento uniforme del sistema. Y como no se puede absorber el excedente por los medios normales, que es el consumo e inversión de los capitalistas, entonces la economía tiende al estancamiento y al subaprovechamiento de los recursos productivos.
Y si es así, el capitalismo se hundirá cada vez más en el pantano de la depresión crónica, afirmaba, a no ser que existan fuerzas contrarias. El problema, de acuerdo a este análisis de Baran y Suiza, no era de sobreproducción, como lo planteaban otros marxistas, sino de falta de inversión y falta de demanda efectiva. Para estos autores, las formas normales de utilización de excedente del capitalismo de libre competencia, o sea, el consumo e inversión capitalista, eran incapaces ahora de absorber el excedente creciente, de tal manera que el capitalismo monopolista adquiría importancia otras medidas de utilización del excedente, como era, así definieron, la campaña de ventas, o sea, la publicidad, que en términos de Marx eran los gastos de circulación. Una segunda canalización del excedente económico en los 50, 60 era el gasto del gobierno, que por cierto era mayor incluso que la publicidad. También consideraban como una salida el excedente económico, como una absorción necesaria para el desarrollo capitalista, el militarismo e el imperialismo. Algunos marxistas, de los más influyentes en aquella época, explican los rasgos del capitalismo de posguerra con ayuda de la teoría keynesiana taletiana. Se reivindicaba a Keynes, a Malthus, con la tesis de los gastos y el consumo improductivo, que eran necesarios, de acuerdo a Malthus y a Keynes, necesarios para dinamizar la demanda. El japonés marxista Shigeto Tsuru, en un texto también muy estudiado en los años 60, constataba que la economía capitalista se encuentra mejor en tanto el Estado gasta en objetos inútiles, en despilfarro, gastos que no contribuyen al proceso de reproducción. Sin embargo, reconocía que los gastos militares eran el tipo ideal de gastos estatales. Veía la razón de ese comportamiento estatal en la lógica del capital privado y era la base de la vitalidad del capitalismo. La segunda característica fundamental del capitalismo de posguerra, aparte del alto crecimiento, fue el mejoramiento social de la clase obrera en los países industriales. Paradójicamente, digo yo, la lucha de los contrarios, la guerra fría entre las dos grandes potencias opuestas, contribuyó al mejoramiento de la sociedad trabajadora, pero también la mediatizó. Herbert Marcuse, marxista de la famosa escuela de Frankfurt, escandalizó a los marxistas clásicos con su obra El hombre unidimensional del año 64. La conclusión fue que las tendencias del capitalismo de Estados Unidos conducen a una sociedad cerrada desde la existencia, privada o pública. La sociedad avanzada de los Estados Unidos asimilaba a las fuerzas y los intereses de oposición en un sistema al que se le oponían en las etapas anteriores del capitalismo. Pero en el capitalismo de posguerra, según Marcuse, la clase obrera había perdido su carácter revolucionario, que, como sabemos, Marx lo había planteado en el Manifiesto Comunista. Marcuse descubrió que el proletariado de Estados Unidos estaba, según dice, aburguesado, enajenado, disciplinado, integrado, asimilado, manejado, administrado, neutralizado, absorbido. Y pongo solamente algunos de los muchos adjetivos que definían al proletariado de Estados Unidos.
decía, mientras la sociedad siga produciendo cada vez más mantequilla y cañones, logrará contener a las fuerzas revolucionarias. El proletariado, según Marcuse, prefería el consumismo, la satisfacción de sus falsas necesidades, a hacer oposición. El hombre unidimensional, su obra, es el cuestionamiento del proletariado como sujeto revolucionario. Advierto, Marcuse no fue el primero que puso en duda al proletariado como la clase obrera capaz de destruir el capitalismo, pero sí fue en su momento quien más revuelo provocó. Marcuse en este estudio se va a sumar a la tendencia, yo llamo retrospectivamente tercermundista, la que ve el potencial revolucionario o antisistémico en los países subdesarrollados, en los condenados de la tierra de Frank Fanon, en las fuerzas anticoloniales. Marcuse veía en ese texto del hombre unidimensional que los hombres más pobres de la tierra, que las gentes más débiles, que los pueblos que no tienen de hecho otra cosa que perder más que su vida al sublevarse contra el sistema dominante, eran las fuerzas de resistencia y de negación al sistema. Por tanto, la clase obrera de los países industrializados ya tenía algo que perder y no se arriesgaría. Se vivía en la sociedad opulenta de John Kenneth Galbraith, una obra del año 60, donde describía justamente el desarrollo económico y social de Estados Unidos. Se vivía en lo que Walter Whitman Rostow, el autor norteamericano de una obra también discutida y discutible en los 60, llamada Las etapas del crecimiento económico, un manifiesto no comunista, planteaba como la última etapa del crecimiento económico. Se vivía en Estados Unidos la sociedad de alto consumo de masas. Por otro lado, un marxista convertido al socialismo democrático, ministro laborista inglés en la segunda mitad de los 50, confiaba en ese momento en la clase obrera, confiaba en el poder de su voto para alcanzar influencia en las instituciones democráticas y más dominio sobre el Estado. De tal manera que para este autor, este socialista democrático, el Estado dejaba de ser el instrumento exclusivo de la burguesía y se convertiría finalmente, finalmente a convertir al Estado burgués en un instrumento propio de los asalariados. Un autor también muy estudiado en los 60, 70, John Strachey. Para Strachey, el Estado, que por medio de representantes electos, es decir, por medio de la votación democrática, puede usarlo para sus propios fines, sin una revolución violenta que finalmente transfiera el poder de la burguesía a los trabajadores de manera gradual. Después de la posguerra, se extendía la influencia de la socialdemocracia, del laborismo, del reformismo y del socialismo evolucionista. Se veía posible para algunos la transición al socialismo por medio de la transferencia de la propiedad privada al Estado de manera global. Estoy aquí citando autores marxistas, Strachey, Shigeto Otsuru, pero no fueron los únicos. Por el lado económico, se había superado en Estados Unidos lo que Galbraith llamó la psicosis de la depresión. Era la vida de toda una generación de norteamericanos se ha visto dominada por el temor de una depresión. Galbraith había presenciado y analizado la superación en parte de la pobreza
y el mejoramiento considerable de la distribución del ingreso. Esa sociedad opulenta de Galbraith, en esa sociedad opulenta de Galbraith, el autor señalaba que las antiguas preocupaciones de la vida económica, como eran la igualdad, la seguridad y la productividad, se habían reducido en la actualidad, en el año 60, a una sola preocupación, que era la productividad y la producción. La preocupación por elevar la producción también se había resuelto de alguna manera. John Maynard Keynes había proporcionado la teoría para lograr el pleno empleo de los recursos productivos. Otro autor de orientación liberal keynesiana, Angus Madison, historiador macroeconómico, recolector de datos estadísticos, diagnosticaba también a mitad de los años 60 que en la Europa continental, la década de los años 50, dijo, había sido brillante y daba los datos del crecimiento económico, del empleo, de la productividad, de la inflación. Entonces su conclusión es que había logrado en esa época crecimiento con estabilidad. Sacaba la conclusión que esa demanda elevada y estable se había conseguido mediante una activa política fiscal y monetaria. Se había conseguido por el mejoramiento permanente en la técnica de administrar una economía capitalista con los puros instrumentos de una política económica general. Pero encontraba una diferencia en el crecimiento cuantitativo entre Estados Unidos y la Europa continental. Europa le ganaba en un punto porcentual a Estados Unidos, era 4.2 a 3.2 en los años 50. Y para Madison era debido a que en Estados Unidos no había una política económica fiscal activa. Y por tanto, para Estados Unidos la lección era que tenía que aprender de Europa acerca del arte de la administración económica, particularmente, decían, necesitaba desarrollar una política fiscal activa. Joseph Stengel, el teórico de las tesis del estancamiento de Estados Unidos, se preguntaba en la primera mitad de los 70, justo antes de la primera recesión generalizada, que cómo había sido posible que el capitalismo norteamericano, que parecía gravemente enfermo antes de 1939, recuperara su vigor hasta proporcionar elevados niveles de ocupación y de demanda efectiva. La respuesta que da es el enorme aumento del gasto público que había proporcionado una demanda efectiva. En los 60, la teoría keynesiana se había convertido en Estados Unidos y en parte en Europa, desde antes, en la llamada nueva política económica, un texto que refleja la prosperidad de los 60 debido a la economía política y la actuación de los economistas políticos. Es uno de Walter Heller, que fue asesor del gobierno de Kennedy y del gobierno de Johnson, donde señala que la economía política había entrado en su mayoría de edad en los años 60 y que se había convertido en la política económica de esos gobiernos. Se había consumado, dijo, la revolución keynesiana 30 años después de que Keynes disparara la primera salva. En los 60 se había glorificado a la teoría, a la política keynesiana, al estado de bienestar. Ya no habría grandes depresiones ni deflaciones, solo recesiones suaves. Se tenían las herramientas para domesticar el ciclo económico y también lograr la estabilidad monetaria. En medio del triunfalismo de la economía y del Estado burgués, aparece un texto también muy leído y discutido en los años 60. La prosperidad en crisis del marxista Joseph M. Gilman es una crítica contundente a ese triunfalismo, al keynesianismo y al Estado del bienestar. Muestra las limitaciones del Estado y las políticas económicas
en el sentido de mantener un crecimiento permanente. Aún no termina esa década maravillosa, tal como ha sido descrita, cuando otro marxista, Paul Mattic, se propone en la obra Marx y Keynes de 1969 demostrar, al igual que Gilman, que la solución keynesiana a los problemas económicos solo tiene validez temporal y que las condiciones que permitieron la efectividad de la política keynesiana estaban en proceso de solución. En pocos años, ese diagnóstico se comprobaría evidentemente. Las anteriores son algunas de las expresiones dadas por teóricos marxistas y burgueses del funcionamiento del capitalismo de posguerra. El capitalismo se transformaba a partir de la Segunda Guerra Mundial y era evidente el cambio desde fin de la década de los 50. El marxista japonés Shigeto Tsuru había convocado a fines de los 50 a los principales analistas del capitalismo. Se había preguntado si el capitalismo había cambiado, si había sufrido una evolución suficiente como para evitar las depresiones, si había cambiado el carácter esencial del capitalismo. Se preguntaban, ¿a dónde va el capitalismo? La respuesta que se estaba dando en aquellos tiempos se puede sintetizar en los conceptos. Se le llamaba el capitalismo de posguerra economía mixta, Estado administrativo, estatismo, Estado del bienestar, capitalismo progresivo, capitalismo de Estado, monopolista, monopolista de Estado, etc. Muchos adjetivos más o conceptos técnicos para definir los rasgos del capitalismo de posguerra. Claro, para autores como Baran y Suisse era un capitalismo monopolista en Estados Unidos. Pero para otros, para Maurice Dobb, en los años 50, lo que se estaba desarrollando en el mundo capitalista industrializado era el capitalismo monopolista de Estado. Esta tesis va a ser desarrollada en los años 50 y los 60 por los partidos comunistas, particularmente por un teórico del Partido Comunista francés, Paul Boccara. Él es el autor fundamental en los 60 y 70 del concepto del capitalismo monopolista de Estado, que se va a convertir esta concepción en dominante en el campo marxista, debido a que el marxismo soviético estalinista de los partidos comunistas dominaba este campo. Con esto quiero señalar el panorama de los años 60, el análisis que burgueses y marxistas hicieron y del que Marx Mandel va a brevar, va a retomar, va a discutir, a criticar, para dar su interpretación del capitalismo de posguerra, es decir, el capitalismo tardío. ¿Qué es el capitalismo tardío? Es justamente la parte que continúa en mi trabajo de investigación. Pero eso lo dejo para una segunda exposición. Por lo pronto, quise dar el panorama de los autores y las interpretaciones diversas que se dieron en los años del capitalismo de posguerra. Agradezco su atención.